Buenas tardes. Libro El Mulo, capítulo 1, El Cuartel. Germán soñó con ser bombero desde muy pequeño. En su Posadas natal, en la provincia de Misiones, cuando escuchaba la sirena de la autobomba, lo primero que hacía era tomar su pequeña bicicleta azul y, haciendo caso omiso a los gritos de su madre, comenzaba a pedalear con rapidez, siguiendo el camión por las calles de la ciudad. Algunas veces la emergencia ocurría cerca de su casa y lograba alcanzarlo. Otras veces se le caían las lágrimas al verlo desaparecer en el horizonte a toda velocidad. En una de esas ocasiones en que logró llegar a la escena, observó alucinado cómo los bomberos combatían un incendio en un depósito de pinturas. Las explosiones y las feroces llamas rojas alcanzaban una altura impresionante. Quedó anonadado al ver a sus héroes entrar y salir del infierno como si estuvieran haciendo las compras en el supermercado chino. En un momento, un bombero se acercó, se arrodilló frente a él y comenzó a toser de forma violenta. Parecía que en cualquier instante se desmayaría. Agarró una botella de agua y la bebió de un solo trago. Cuando terminó, giró la cabeza, miró a Germán con los ojos rojos e hinchados, y le preguntó: ¿Vos qué vas a hacer cuando seas grande? Sin dudarlo un segundo, y a viva voz le respondió: bombero, como usted, señor. Andrés, su padre, era albañil y había fallecido en un trágico accidente laboral. Cayó desde un cuarto piso mientras ataba unos hierros para armar una columna. Germán tenía solo 8 años. No le quedaron muchos recuerdos de su papá. El más vivido era cuando lo llevaba los domingos a la cancha del club donde se disputaba el campeonato de fútbol de Posadas. Recuerda con cariño cómo desde el primer partido se sentaban juntos a comer un choripán con chimichurri. El puesto lo atendía el hermano de don Alberto, el carnicero del barrio, y vendía los chorizos más ricos del mundo. Andrés era un delantero fuerte y rápido, que siempre hacía muchos goles. Le pegaba a la pelota con una fuerza descomunal. Los clubes se peleaban por tenerlo en sus equipos, incluso llegó un momento en que comenzaron a pagarle por jugar. Una vez el presidente del Club Atlético Posadas fue hasta su casa para ofrecerle jugar en la primera del club. Pero Andrés rechazó la propuesta. Como albañil, ganaba más del doble de lo que le ofrecían como delantero estrella. Emilia, la madre de Germán, era la costurera del barrio. Hacía de todo, pero se destacaba especialmente en vestidos de 15 años y de casamiento. Mejores incluso que los vendidos en las grandes tiendas. Venían de toda la provincia a encargarle trabajos y a veces de más lejos también. Tenía un cuartito especialmente construido para trabajar con una tarima donde siempre había una mujer en ropa interior girando mientras ella tomaba las medidas. Fue así como Germancito hizo un pequeño agujero en una madera que daba al patio interno de la casa y se pasó su infancia y adolescencia espiando mujeres casi desnudas, y con el tiempo ya perdió el interés y dejó de hacerlo. Nunca lo descubrieron. A regañadientes, cuando cumplió 13 años, Emilia le permitió ingresar al cuerpo de cadetes de los bomberos voluntarios de Posadas. Desde los primeros días, su predisposición para aprender era evidente y caía muy bien a todos. Germán tenía un aura muy especial. La habitación en la que entraba se iluminaba. A la semana ya conocía los nombres de los materiales, la ubicación de cada uno en el camión e incluso las medidas de las mangueras, expresadas en pulgadas. Los oficiales y el jefe, Martínez, estaban impresionados con la actitud del joven cadete. Vivía a solo 4 cuadras del cuartel. Por las mañanas se levantaba solo, algo que nunca antes hacía, tomaba un mate cocido con bizcochitos y se dirigía al cuartel. Allí le recibía el cuartelero, que lo veía llegar con su uniforme gastado y siempre le preguntaba: Germancito, ¿qué haces acá?
A lo que él respondía: vine a limpiar las autobombas, José. Cada mañana les pasaba un trapo con blem y las dejaba relucientes. En los cuarteles de bomberos es casi imposible encontrar una autobomba sucia. A los 16 años insistía constantemente para que el jefe Martínez lo autorizara a salir en emergencias, algo que estaba estrictamente prohibido para los cadetes por cuestiones legales y de seguros. Una triste tragedia ocurrida años atrás en Puerto Madryn, donde varios cadetes murieron en un incendio forestal, había dejado esa enseñanza clara, pero Germán no lo comprendía. Y cada vez que sonaba la sirena se subía con su equipo al camión. José, el cuartelero, debía bajarlo y advertirle: no jodas que te van a suspender, y si alguna vez querés ser jefe, no podés tener sanciones. Tenés que ser un ejemplo. La historia del jefe Jacinto Martínez era similar a la de Germán en varios aspectos. Desde los 12 años asistía al cuartel, escapaba de su casa, donde vivía con su padre alcohólico y violento, que trabajaba como carpintero. Martínez, que había abandonado el colegio, prácticamente vivía en el cuartel, donde también comía y solo regresaba a su casa de noche, entrando en silencio para no despertar a su padre y recibir una golpiza. La mayoría de las veces el hombre dormía profundamente después de beberse como mínimo un cartón de vino. Con el tiempo, Martínez fue ascendiendo hasta convertirse en jefe. Aunque no había terminado la secundaria, era un hombre sumamente inteligente y resolvía cualquier tipo de situación. Sabía de carpintería, soldadura, electricidad, albañilería, plomería y mecánica. En el cuartel hacía absolutamente todo. Era justo y bondadoso, pero si se enojaba, más valía alejarse. Corpulento, alto, de manos grandes y fuertes, era un gringo de ojos celestes, descendiente de alemanes. Le gustaba la cerveza tibia, pero jamás tomaba antes de las 8 de la noche. Si después de esa hora había una emergencia, dejaba que otro condujera el camión. Pero nunca se perdía una salida. De hecho, parecía trabajar mejor con un par de cervezas encima que cuando estaba sobrio. Germán se prometió a sí mismo que nunca se perdería una emergencia. Siempre sería el primero, nadie lo superaría. A las 5 de la tarde, al salir del colegio, corría a su casa para merendar y volver rápidamente al cuartel. Tenía permiso para quedarse hasta las 8, pero casi siempre regresaba cerca de las 9. Su madre ya no sabía qué hacer. Sabía que su hijo estaba bien cuidado por los compañeros y por el jefe, y como en la escuela le iba bien, no tenía motivos para prohibírselo. Los fines de semana no lo veía, ni sábado ni domingo. Él le decía que el jefe lo obligaba a quedarse a dormir los sábados por la noche, en una guardia nocturna, porque solía haber muchos accidentes de tránsito con borrachos saliendo de los boliches. Aunque él no salía a los incidentes, les preparaba el mate cocido para cuando regresaban. Eugenia sospechaba que mentía. Pero un día se cruzó con Martínez en la calle y éste le confirmó que todo eso era cierto, excepto lo que lo obligaba